Y esta cifra ha llamado la atención. Canarias maneja más de 8.000 millones de euros de dinero negro al año. El archipiélago, de hecho, se sitúa a la cabeza de toda España de este fraude fiscal o laboral. Es un 17,9% del PIB, lo que supone. Lo dice un informe de la Universidad de Murcia, una situación que se da con mayor frecuencia en los sectores de la hostelería, en el trabajo doméstico, también en el sector agrícola. Extremadura y Andalucía acompañan a Canarias en este podio que significativamente también lideran el de las regiones más pobres del país. Bueno, vamos a hablar de este asunto porque Canarias genera esos 8.000 millones de euros en dinero negro y esto da para hablar de este asunto. Vamos a analizarlo esta mañana con Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Bienvenido, Inocencio. Hola, ¿qué tal? Bueno, también tenemos a Manuel Navarro, secretario general de UGT, aquí en Canarias también. Digamos que no es un dato que nos vaya a sorprender siempre que salen estos datos de la economía sumergida en Canarias. Hay que llamar a la reflexión. No sé cómo lo interpretan ustedes en una comunidad donde tradicionalmente ese nivel de trabajo en negro bueno, entendiendo la economía sumergida como la economía informal, lógicamente yo creo que el dato que da ese estudio de la Universidad de Murcia, a mi entender, se puede quedar incluso hasta corto, porque entre otras cosas está la dificultad de controlar esa economía informal que se tiene en Canarias. No olvidemos que Canarias es una comunidad, o es la comunidad que peor nivel de vida tiene actualmente, que peores salarios tiene actualmente, que peores pensiones tiene también, y por tanto casi que entra dentro de la normalidad la búsqueda de una economía alternativa que lógicamente es la economía sumergida o la economía informal. Y Inocencio, por su parte, no sé si comparte las palabras de Manuel. Sí, totalmente. Y además añado una cosa. Yo creo que todas las partes de la sociedad tenemos que tener un objetivo, y el objetivo es reducir al máximo esa economía sumergida. Que bueno, yo comparto de que efectivamente el dato que tenemos de la universidad, que además saludamos en el sentido de que por primera vez hay un estudio con un determinado rigor científico. Es cierto que la economía sumergida, pues por su propia naturaleza, es muy difícil de calcular con exactitud, pero claro, aquí lo que estamos viendo es que un índice de economía sumergida alto lo que hace es que haya efectivamente una menor contribución al sistema al sistema en general, ¿no? Y eso empezando por los mismos personas trabajadoras que están en la economía sumergida, que esto de economía sumergida no solamente es que estés trabajando sin un contrato y sin nada, sino puede haber diferentes tipos de economía sumergida, claro, como tener un contrato de 20 horas y trabajar las 36 horas o las 40 horas, o que una parte de esa jornada se te esté pagando en negro. En fin, hay diferentes tipos. Por eso calcular todo eso, lo primero, ¿existe? Sí existe. Este es el dato, 17,9, vale, por primera vez, insisto, tenemos ya un trabajo con un determinado rigor científico, pero que esto necesita tanto por las empresas como por los sindicatos como por el gobierno un plan de choque importante para intentar que esa economía sumergida, que seguirá existiendo siempre, sea la menor posible. Claro, está hablando de las diferentes situaciones que hay en cuanto a la economía sumergida, no todo es lo mismo, pero es verdad que todavía sigue habiendo, no sé si a juicio de los sindicatos es así, una cierta tolerancia social en determinados contextos. Sí, lógicamente, y a veces esa tolerancia pues va de la mano de las propias necesidades. Ya comenté que la situación económica de las familias canarias pues es la que es, una situación económica pues tirando a mala o quizás a muy mala, y por tanto claro que existe ese tipo de tolerancia. Además va acompañada de bajo control desde las propias administraciones, es decir, tenemos pocos recursos en cuanto a la fiscalización que puede tener la inspección de trabajo. También está pues la mala praxis de las empresas en cuanto a hacer contratos de tipo parcial
y que después se ven incrementados en horas extras, normalmente no pagadas, porque esa es otra de las cosas de las que tenemos que hablar, es decir, también eso es economía sumergida. Y por ejemplo en Canarias tenemos datos realmente alarmantes, es la única comunidad que en el segundo trimestre del año pues baja su inversión en coste laboral, por tanto baja la inversión en salarios, pero es que curiosamente también sube la cantidad de contrataciones. En el mes pasado se hicieron 62.000 contratos en Canarias y el 33%, 21.000 contratos fueron a tiempo parcial. Por tanto, también es, digamos, un caldo de cultivo para generar economía pues informal o economía sumergida. Y se ha puesto sobre la mesa un plan de choque, ¿no?, por parte de gobiernos, de sindicatos, de empresarios. Ayer precisamente el Parlamento le daba el visto bueno a un observatorio, crear un observatorio para luchar contra la economía sumergida y fraude laboral. Me gustaría saber la opinión de los dos. ¿Qué les parece? ¿Será útil este observatorio? Yo entiendo y vuelvo a reiterar que esto, la economía informal o sumergida, es un problema que se tiene que abordar desde todos los, o sea, con una implicación de todos los agentes, porque si no será una cuestión que seguirá estando ahí. Entonces, este observatorio sí, a mí me parece correcto, pero también, y Navarro lo acaba de apuntar, Canarias también tiene, pues, una de las comunidades autónomas donde más horas extraordinarias fuera de la jornada se hacen y no se abonan. El dato que tenemos nosotros es realmente muy llamativo y que llama la atención, ¿no? Hay casi semanalmente 8.200 personas que hacen horas extraordinarias y no se les paga aquí en esta comunidad autónoma de Canarias. Esto significa que aproximadamente unas 52.000 horas semanales extraordinarias se hacen y no se pagan. Y al año esto significa que los empresarios se ahorran 53 millones de euros. Si con estos datos no hacemos nada, por eso decía que esto tiene que ser un plan de acción conjunto. Entonces, muy bien, ese observatorio, adelante. Nosotros seremos los primeros en donde aportaremos las posibles soluciones a esta cuestión, pero también Navarro indicó una cosa. Los servicios de inspección, hemos dicho un montón de veces que están infradotados de recursos, tanto humanos como materiales, para esa labor inspectora. Y cuando hay un plan de choque especial de la inspección, se disparan todos estos fraudes, toda esta economía sumergida, toda esta cuestión irregular. Bueno, pues entonces yo creo que ese uso hay que intentar minimizarlo, porque erradicarlo no lo vamos a poder erradicar, porque efectivamente esa tolerancia por parte de la sociedad de que eso es así, bueno, se buscan unas perritas. Pues yo creo que hay que cambiar. Hay que cambiar. Y por su parte, señor Navarro, ¿será útil este observatorio? Bueno, siempre que venga acompañado de programas de concienciación hacia los empresarios de que deben cumplir la norma y por tanto también hacia los trabajadores y trabajadoras que también en alguna medida son cómplices, aunque por necesidad de esa economía informal, de que la necesidad de tributar les vendrá bien incluso para las futuras pensiones. Por tanto, yo creo que este observatorio pues tendrá la condición de que todos los agentes, tanto sociales como económicos, podamos pues estar de forma directa en esa, o participando de forma directa. Por tanto, es difícil de hacerlo. Es decir, todos los países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra, pues también tienen economía sumergida. Por tanto, no es algo propio de la sociedad de Canarias ni de España. Claro, y decía también el estudio el vínculo que hay con el contexto socioeconómico, ¿no? La directa relación entre la pobreza también o las necesidades de la población y este índice de economía sumergida, más que ver pues las comunidades que están a la cabeza, que son Canarias, lamentablemente, y Andalucía. Claro, ¿no? y hay otro elemento que también influye mucho en esto, es decir, lo que hemos denominado el trabajador pobre, es decir, alguien, o sea, una persona trabajadora que con los salarios que actualmente, aunque tenga una jornada completa, están en umbrales de pobreza. Entonces, esa vulnerabilidad de no llegar a final de mes, y efectivamente, los índices de precio al consumo, especialmente lo de la vivienda, pues está haciendo que para tú poder llegar más o menos
a final de mes de forma digna, tengas que tener otros ingresos y esos otros ingresos muchas veces se hacen a través de trabajo un dinero que extra están para poder llegar fuera, a fin de mes. Que la cosa está complicada precisamente en nuestro archipiélago, y salía la noticia de que bueno, pues también hay un informe que dice que somos de las regiones con peor calidad de vida. Exactamente, somos la región con peor calidad de vida, además de ser la región que más crece en el Producto Interior Bruto, la región que tiene una economía pues sujeta al turismo que está realmente triunfando. El mes pasado el turismo tuvo un 11,67% de ingresos más respecto al mismo mes del año anterior, y sin embargo eso no se está reflejado, ¿no?, en las condiciones laborales y en los salarios de los canarios y las canarias. Por tanto, claro, hay un caldo de cultivo necesario casi para que esta economía informal pueda, pues sea como está en También hay otra cosa. Y es que no solamente lo que está diciendo Navarro, sino que también es Canarias el sitio donde más barato sale contratar. Eso lo da la encuesta de población activa del segundo trimestre. Es decir, en costes laborales y en costes salariales, en Canarias es donde más barato se puede contratar a un trabajador. Esto también hay que hacérnoslo pensar, por supuesto. Y por ir concluyendo, ¿cómo podemos acabar? Corto, una frase corta. Con la economía, ¿qué pasos hay que dar para que la economía sumergida, por lo menos que estas cifras bajen aquí en nuestro archipiélago? Bueno, debe ser un compromiso de todas las partes, empezando por las propias patronales, claro, que ofrezcan calidad en el empleo, calidad en los salarios, y lógicamente también es una toma de conciencia de los propios trabajadores que no se presten a esas cosas, porque siempre está en que si tú no lo quieres habrá otro que lo haga, y por eso tenemos miedo a veces a esa contratación en destino la contratación de gente extranjera que después vienen a España y cambian totalmente sus condiciones laborales. Sí, nada, muy corto, concienciación, eso es muy importante. Efectivamente, las personas que utilizan la economía sumergida de forma habitual tienen que saber que, primero, que hay unos servicios públicos esenciales que también están utilizando, que si no hay unos ingresos suficientes para poderlos mantener, no los podremos tener. Y después que piensen también en ellos. Algún día llegará la edad de su jubilación y un uso abusivo de esa economía sumergida por parte de esas personas trabajadoras va a suponer que difícilmente van a tener años cotizados para poderlo hacer. Con lo cual, y por supuestísimo, la inspección. Yo nunca me ha gustado especialmente, vamos a ver, los empresarios, las inspecciones, bueno, pues las ven como una amenaza. Como una amenaza, ¿no? Nosotros decimos que o hay inspección o muy difícilmente podremos atajar este problema. Ignacio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, muchas gracias por habernos acompañado una mañana más, y por supuesto a Manuel Navarro, lo mismo, secretario general de UGT aquí en nuestro archipiélago. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, Canarias.